En el video de hoy te mostraré cómo obtener las texturas que vienen con tu modelo Mixamo 3D para usar en Elementor 3D usando Blender. Empecemos. Abre Blender y borra todos los objetos de tu escena. Presiona la tecla A para seleccionar todos los objetos en su escena y luego presione la tecla X y seleccione Borrar. Ahora que su escena está vacía, vaya a Archivo, Importar y seleccione FBX. Vaya a donde ha guardado su archivo Mixamo, selecciónelo y luego seleccione Importar FBX. Su modelo 3D ahora debería estar en su escena y puede ver que la textura no se muestra. Para eso, vayamos aquí y seleccionemos este icono. Ahora verás tu textura. Para que la textura aparezca en Elementor 3D, tendremos que exportar las texturas desde Blender. Para hacer eso, tendremos que dirigirnos a la ventana Pintura de textura. Cuando esté aquí, irá a este icono aquí y presione la flecha. Verás la lista de texturas con las que viene este modelo. Seleccionaré esta textura. Puedes ver lo que incluye la textura seleccionada. Ahora exportemos esta textura. Seleccione el menú Imagen. Aquí puede guardar como o guardar copia. Yo seleccionaré guardar como. Ahora seleccionaré una ubicación para guardar mi textura. Llamaré a esto textura difusa. También puedes seleccionar en qué tipo de formato quieres guardar tus texturas y la calidad de compresión. Lo dejaré como está y selecciona guardar imagen como. Ahora me dirigiré a donde guardé mi textura y confirmaré que se guardó. Como pueden ver, el archivo de textura se guarda. Haré el resto para las otras texturas. Muy bien. Ahora tengo guardadas las texturas difusas, brillo y normal. Es hora de llevar esto a After Effects con Elementor 3D. En Elementor 3D puede ver que al importar el modelo Mixamo 3D o la animación 3D, faltan las texturas. Ahora importemos las texturas que obtuvimos de Blender. Seleccione su modelo 3D y presione la flecha. Identifique qué textura pertenece a qué parte del modelo y luego vaya a los controles de textura para importar las texturas. Comenzaré con la textura difusa. Haga clic en la barra con el texto rojo y aquí haga clic en esta barra. Ahora ubique donde guardó su textura difusa y seleccione Seleccionar textura. Y ahora seleccione Aceptar. Ahora verá la textura aplicada a su modelo. Haré lo mismo para mi brillo y mi textura normal. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido cómo obtener las texturas para sus modelos Mixamo 3D. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete. Hasta la próxima.